placer para mí estar acá, poder hablar ante ustedes, ya que yo fui alumno de esta escuela en segundo, tercer y cuarto grado, y ni bien entré a la escuela, hacía muchísimos años que no venía, me encontré con este patio donde yo pasé en aquellos años, por el que pasé en aquellos años, y me trajo recuerdos entrañables. Así que para mí es muy especial poder hablar esta noche acá, habiendo sido alumno hace tantos años y ahora poder hablarles de la teoría de la narración y de la narración propiamente dicha esta noche. El formato que he elegido es el de la conferencia taller. Esto quiere decir que yo voy a desarrollar teóricamente una serie de conceptos que están vinculados, por supuesto, con la narrativa, para después hacer un ejercicio práctico con ustedes acá, después que yo realice esa exposición. Desde los orígenes de Occidente hemos desarrollado el placer. Si avanzamos en el tiempo, encontramos el famoso poema La Divina Comedia de Dante Alighieri, que si bien es cierto es el gran poema de la Edad Media, también puede ser visto como el relato que realiza el propio Dante Alighieri, ¿sí? El relato de un viaje, ya que Dante viaja por el infierno, el purgatorio, para llegar al paraíso. También podemos pensar que hay relatos, que hay una narración, que hay un cuento en las vasijas, un cuento visual en realidad, en las vasijas griegas o en las cuevas de la prehistoria. Podríamos pensar que las imágenes de los animales en la prehistoria corriendo en las cuevas, ¿sí? Eso es un relato visual. ¿Por qué digo todo esto? Porque en realidad la gran pregunta que surge después de haber contado estos ejemplos de textos verbales o visuales, estos ejemplos de las cuevas de Altamira o de Lascaux, que son las ciudades en las que encontramos estas inscripciones, estas pinturas prehistóricas, sería entonces, ¿qué es un relato? ¿Qué es una narración? ¿En qué consiste? Para poder alcanzar una definición, tendríamos que establecer primero una distinción. Tendríamos que decir que hay dos conceptos que están unidos, pero que tienen sus diferencias, que nos van a ayudar a definir el concepto de relato. Podríamos decir que nosotros, los que narramos, porque todos narramos, en nuestra vida cotidiana contamos historias, contamos a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros profesores, o los profesores les cuentan a los alumnos relatos. Ahora bien, pero ¿cuál es la base o cuál es el punto de partida de un relato? Lo que se llama historia. Entonces tendríamos que decir que por un lado tenemos la historia y por otro lado tenemos lo que propiamente llamamos relato. ¿Qué es la historia? La historia es el conjunto de hechos que suceden, que acaecen en nuestra vida. Cualquier hecho. Esta misma conferencia taller, la diferencia entre autor y narrador, el autor decide tomar de esa historia, o sea, de los hechos, una selección, decide hacer una selección de esos hechos. Al hacer esa selección, luego los va a organizar, los va a ordenar para que se conviertan en un relato. Va a elegir, por ejemplo, ¿sí?, el tipo de narrador para organizar esos hechos, ¿sí? Y va a elegir también el tiempo en el que va a narrar esos hechos. Entonces, repito, por un lado tendríamos la historia, que sería el conjunto de hechos, ¿sí? Y por otro lado tendríamos el relato propiamente dicho, que sería la manera que nosotros tenemos de organizar ese conjunto de hechos para que se conviertan en un relato. ¿Queda claro lo que he dicho hasta ahora? Sino que es el narrador. Y no es el autor. Hay que distinguir, esto es muy importante. Porque el narrador es una ficción, es una construcción que realiza
el autor para poder ponerse en el lugar de esa persona que habla. ¿Se entiende lo que digo? ¿Me escucho? Bueno, muy bien. Es muy importante porque esto nos otorga libertad. Nosotros elegimos, por ejemplo, ser un narrador que es un fotógrafo. El autor de ese relato no es, en su vida, profesionalmente, no es un fotógrafo. Sin embargo, elige contar no solo la historia de un fotógrafo, sino elige que sea un fotógrafo el que la cuente. Entonces, ese yo que habla en el relato es el yo de un fotógrafo. Podría decir otra profesión, digo. El narrador en primera persona es el que dice yo. Yo camino, yo hice tal cosa, digamos, sin distinción del tiempo verbal que use. Yo camino, yo caminaré, o yo haré tal cosa, o yo hice tal otra. ¿Sí? Y el narrador en tercera persona es el que usa el pronombre él o ella. ¿Sí? Ahora bien, es muy importante considerar cuáles son los géneros literarios y no literarios, ¿sí?, que, digamos, usan preferentemente estas voces narrativas. Les pregunto a ustedes, ¿qué género literario o no literario, ¿sí?, usa la primera persona? Muy bien. Alguien que escribe una biografía y que cuenta por ella misma la historia de su vida, ¿sí?, lo que llamaríamos una autobiografía. Ahí tenemos el curioso, muy buen ejemplo, porque ahí tenemos el curioso caso en el que el autor decide acercarse mucho al narrador. Es decir, el autor quiere identificarse con ese narrador, porque el autor quiere, convirtiéndose en narrador, contar su propia vida. El otro género o subgénero, de acuerdo a cómo se lo vea, que usa la primera persona es el diario personal. ¿Sí? Si nosotros decidimos llevar un diario, lo escribimos en primera persona. Y la característica central, la característica fundamental del uso de la primera persona es la de la creación de una subjetividad, la creación de una intimidad. Es decir, nosotros hacemos que el lector se aproxime a ese sujeto narrador y establezca un cierto pacto de intimidad, se acerque a esa voz narrativa que nos habla como si nos hablara al oído o como si tratara de transmitirnos los pensamientos, ¿sí?, o el contenido de su mente. Esa es la particularidad fundamental de la primera persona, de la narración en primera persona. Consideren especialmente esto que yo estoy diciendo sobre la primera persona, lo que voy a decir sobre la tercera persona, porque el trabajo práctico que vamos a hacer después que yo realice esta exposición teórica tiene que ver con esto. Yo la tarea que les voy a dar es que escriban ustedes un brevísimo relato, un brevísimo texto en primera persona y otro en tercera persona. Este fragmento que hemos visto es un ejemplo perfecto del relato policial. ¿Cuál es la estructura del relato policial? El relato policial cuenta básicamente dos historias: la historia del crimen y la historia de la investigación del crimen. En algunas películas y en algunas novelas policiales, esas dos historias se superponen. Mientras van ocurriendo los crímenes, se va contando la historia de la investigación de los crímenes. Es el caso, por ejemplo, de la película Seven. ¿Alguien vio la película Seven?
¿O los 7 pecados capitales? ¿Alguien? Sí. Bien. Vieron que hay una serie de crímenes y mientras se van produciendo los crímenes, los investigadores van tratando de resolver los crímenes. En ese caso, el relato del crimen, la historia del crimen, se superpone con la historia de la investigación del crimen. En este caso, no es así. Se produce en principio una serie de crímenes, nosotros no sabemos quiénes son los asesinados, y a continuación va a comenzar la historia de la investigación de los crímenes. Cuidado, no siempre el relato de la investigación del crimen se la hace de manera literal, se la puede hacer de manera indirecta. Acá no vamos a ver aparecer, para quien haya visto la película o la pueda ver después, no vamos a ver aparecer un investigador que investiga el crimen. Vamos a ver otros personajes que están ligados al crimen, ¿sí? Y que van a funcionar como investigadores o como aclaradores del crimen. Yo quería pasar este fragmento como cifra de cualquier película policial o de cualquier novela policial para decirles que si nosotros tomamos como modelo a la novela policial, podemos entender que cualquier relato puede ser visto como un relato policial. En la medida en que complejizamos la construcción de la trama de un relato, si pensamos en dos historias que se intersectan, en dos historias que se conectan o que se rozan. Complejizamos, ¿qué quiere decir? Que logramos que la trama sea más compleja y más atrapante. Si nosotros logramos contar la historia de un personaje al que le ocurren una serie de cosas y luego interrumpimos ese relato y comenzamos a contar otra historia que al principio parece desconectada, pero que después se conecta en algún punto, hemos logrado atrapar al lector, producirle un quiebre, una desorientación que puede funcionar como atractivo, y luego logramos que se conecte con la nueva historia que luego le va a producir la sorpresa de que esa historia tenía conexión con la otra. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí o no? Piensen entonces en la construcción de sus relatos, en el cuento policial o en la novela policial como modelo de construcción de un relato. No necesariamente porque ocurran crímenes, sino porque, como ya dije, la estructura tiene como núcleo siempre dos historias: la historia del crimen y la historia de la investigación del crimen. Si nosotros tomamos como ejemplo cualquiera de los relatos que ustedes han leído hace un momento, si además de contar la historia de esa emoción que le produce a ese sujeto en primera persona por haber recordado un hecho que le producía determinadas sensaciones, la interceptamos a esa historia con la historia de un amigo que cuenta algo parecido y que luego resultan ser esas dos personas a las que se refería el relato primero, vamos a complejizar el primer relato y vamos a, además, consolidar un suspenso narrativo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, piensen al relato policial como un modelo de construcción de relato en el que no hay solo una historia, sino que hay dos historias que se conectan, que se intersectan, que se separan, que dialogan, que por momentos parecen distintas u opuestas, pero que en algún momento se reúnen. Bien. ¿Cómo estamos con el tiempo, Alberto? Tenemos que terminar. Sí. Bien. Ya votamos. ¿Cómo? Ya votamos enseguida. Bien. Entonces, con este fragmento y con esta reflexión acerca de la estructura, de la complejización de la estructura en un cuento policial y el modelo de esa estructura del cuento policial como modelo de cualquier historia narrativa, de cualquier, relato, ¿sí? Terminamos esta conferencia, taller sobre las formas de la narración. Muchas gracias. Bueno, Fabián, también muchísimas gracias a vos en nombre de toda la comunidad de Juan Bautista Alberdi, de la Escuela Normal. A mí me resta a ustedes invitarlos, a los docentes, a los casi docentes, a que usemos estas técnicas que generosamente nos compartió acá el docente, para que podamos plasmarlo en los relatos pedagógicos nuestros, en nuestra historia. Seguro que tenemos historia. No se olviden de firmar las asistencias, los que se sentaron para este costado con Lourdes y los que están para este lado con Lumna, para que podamos tener una certificación sin ningún problema. Sí, a los alumnos que me pueden ayudar a ingresar la silla,
a los cursos de donde la hemos sacado, le agradecería.